revelado, el increíble y conmovedor momento en que descubrí el sorprendente cambio de mi nieta. La lluvia caía con suavidad, creando un manto gris que envolvía la pequeña casa frente al mar. Doña Rosa se sentía atrapada en un torbellino de emociones. A sus 70 años, el peso del mundo parecía haberse posado sobre sus hombros. La imagen de su nieta Valentina, una joven de ojos llenos de sueños, ahora opacados por las expectativas que otros impusieron, la desgarraba por dentro. ¿Cómo había llegado a este punto? Valentina, quien prometía ser una brillante médica, había abandonado la carrera, perdiendo esa chispa que una vez la hacía vibrar. Rosa se enfrentaba a un dilema que la atormentaba: ¿debería seguir presionando a su nieta para que regrese a un camino que ya no quería, o debía soltar las expectativas y confiar en su voz interior? Avanzando hacia la habitación de Valentina, la abuela luchaba con sus propios pensamientos. Las paredes del pasillo parecían cerrarse, recordándole sus propias luchas pasadas. A lo largo de su vida, había alzado la voz por quienes no podían, había defendido ideales y había soportado críticas. Pero ahora, el silencio en la casa era ensordecedor. Podía también pelear por el camino de Valentina sin renunciar a sus deseos. Al abrir la puerta, se encontró con un mundo oculto. En la habitación, los dibujos que adornaban las paredes contaban historias de resistencia, amor y dolor. Cada trazo era un reflejo de lo que Valentina sentía, lo que quería expresar, pero no sabía cómo. Rosa sintió que la angustia se mezclaba con el descubrimiento. ¿Podía ser que el verdadero talento de su nieta no estuviera en la medicina, sino en el arte? La idea evocó una mezcla de esperanza y miedo que sobrepasaba su ser. Se acercó al dibujo más grande. La imagen representaba a una joven guerrera, luchando sola. Pero en ese momento, Doña Rosa se dio cuenta de que esa guerrera no estaba sola, ella estaba allí, lista para apoyarla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Rosa se sentó en el borde de la cama, el corazón un nudo en su pecho. Las palabras de su familia resonaban en su mente como un eco persistente: necesitas asegurar un futuro, valora la estabilidad. Pero, ¿qué era la estabilidad si Valentina estaba infeliz? Rosa sintió la irrefrenable necesidad de guiarla, de mostrarle que el arte era una forma de vida, una manera de enfrentarse a las adversidades. Sin embargo, el temor a perderla, a que el mundo la aplastara, la paralizaba. Las expectativas familiares eran como cadenas que presionaban su pecho, dificultándole respirar. El momento de máxima angustia se acercaba. La presión de las expectativas y el miedo a perder a su nieta hacían que Rosa se cuestionara su papel. ¿Sería capaz de dejar que Valentina siguiera su pasión, aunque eso significara decepcionar a otros? Las dudas la consumían. A su vez, una sensación de urgencia crecía en su interior, un deseo de actuar antes de que Valentina se hundiera en la tristeza, de que su luz se extinguiera por completo. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana, Rosa se dio cuenta de que debía actuar. Pero, ¿estaba lista para desatar su propia voz, contarle a Valentina su historia, sus luchas y secretos? ¿Podría ser suficiente para fortalecer a su nieta frente a un mundo que juzgaba sin piedad? La valentía de confesar su propia verdad se enfrentaba a la posibilidad de un futuro incierto, mientras la tormenta de emociones la mantenía despierta. La luz del amanecer iluminaba lentamente la habitación, mientras Rosa reflexionaba sobre el camino que había recorrido. Las decisiones de su vida habían sido guiadas en muchas ocasiones por las expectativas ajenas, por lo que significaba hacer lo correcto. Pero, ¿qué era lo correcto si eso significaba aplastar la esencia de Valentina? Pensar en los sueños de su nieta, ahora relegados a un rincón de la habitación, despertó en ella una chispa de valentía. Decidida a hablar con ella, Rosa se levantó y se acercó a la puerta de la habitación de Valentina. Pero una duda la detuvo.
¿Cómo abordaría un tema tan delicado sin que Valentina sintiera la presión de ser juzgada? Era crucial encontrar el tono adecuado, uno que la hiciera sentir que estaba acompañada, no obligada. Era el momento de dejar de lado sus propios temores. Al abrir la puerta, encontró a Valentina sentada en el suelo, rodeada de sus colores, pinceles y lienzos. La joven miraba un dibujo inacabado, y en su mirada se podía ver la frustración. Rosa sintió una punzada en el corazón. Esa imagen de su nieta, perdida en pensamientos de inseguridad, hacía eco en sus propias experiencias de juventud. Valentina, comenzó Rosa, y su voz tembló un poco al pronunciar el nombre de su nieta. La joven alzó la vista, sorprendida de encontrar a su abuela allí, tan cercana y vulnerable. Me gustaría conversar contigo, si tienes un momento. El diálogo fluyó, cargado de emociones. Rosa compartió su historia, sus fracasos y aciertos, las esperanzas que habían convertido su existencia en una constante lucha entre desear y cumplir con lo que los demás esperaban de ella. A medida que hablaba, Rosa sintió cómo las paredes que había construido alrededor de su corazón empezaban a desmoronarse. Yo también luché con lo que los demás esperaban de mí, confesó Rosa, sus ojos brillantes. Crecí oyendo que debía ser una mujer fuerte, un pilar. Pero nunca pensé en lo que yo realmente quería. Quiero que tú no caigas en la misma trampa. Valentina la escuchaba, atenta, y en ese instante, Rosa notó que había algo diferente en la expresión de su nieta. Las líneas de preocupación en su rostro comenzaron a suavizarse. Era como si las palabras de Rosa fueran un faro, guiando a Valentina hacia un camino que no había considerado. ¿Y si el arte no es suficiente?, preguntó Valentina, su inseguridad resurgiendo. Todo el mundo me dice que debo ser médica, que debo seguir un camino seguro. El arte puede ser tanto como la medicina, respondió Rosa, con una convicción que comenzó a tomar forma en su interior. Ambas son formas de sanar, de ayudar a los demás, aunque de maneras diferentes. Yo te apoyo, Valentina, y quiero que luches por tus sueños. A medida que sus voces discutían y compartían, Rosa se dio cuenta de que no solo estaba brindando apoyo a su nieta, sino que también estaba desatando su propia voz, una parte de sí misma que creía perdida. Había un poder renovado en su conexión, una alianza forjada en la autenticidad que comenzaba a manifestarse, aunque la conversación no borró de inmediato las dudas de Valentina, sí sembró una semilla de esperanza. Ambas habían comenzado a deshacer las cadenas invisibles que las mantenían atadas a miedos y expectativas. Sin embargo, la decisión de Valentina aún pendía en un hilo. ¿Aceptarían juntas este nuevo camino lleno de incertidumbres y riesgos? La luz de la mañana iluminaba sus rostros, pero la sombra de lo desconocido aún acechaba. La tormenta emocional no había terminado. Algo dentro de Valentina parecía despertar, pero el verdadero desafío estaba por venir. La pregunta persistía en el aire: ¿sería capaz de abrazar su verdadero yo y dar el salto, o se hundiría nuevamente en la presión del deber? Mientras la abuela y la nieta se miraban, un nuevo capítulo comenzaba a vislumbrarse, pero no sin la pesada carga de las decisiones futuras. Rosa despertó al nuevo día sintiendo el peso de su conversación con Valentina. La incertidumbre en los ojos de su nieta la seguía persiguiendo, y el eco de sus palabras resonaba en su mente. ¿Y si el arte no es suficiente? La pregunta se repetía incesantemente, desgastando la confianza que había comenzado a construir. Era posible que una simple charla pudiera cambiar el rumbo de la vida de ambas. Mientras preparaba el desayuno, la mente de Rosa se maquinaba. Las inseguridades de Valentina no eran solo suyas, sino que también capturaban su propia historia, los sueños no cumplidos, las pasiones aplastadas en el altar de la responsabilidad. Miró por la ventana, y el mundo exterior parecía vibrar con una energía que contrastaba con su lucha interna. Era posible que este fuera el inicio de un cambio radical para ambas. Decidió que esa mañana no sería solo un día cualquiera. Decidió que debía invitar a Valentina a salir a un lugar donde pudieran dejar fluir su creatividad. Una visita a un museo de arte contemporáneo, pensó. Sería más que una simple tarde. Sería un paso hacia la liberación que ambas necesitaban desesperadamente. Con determinación, preparó un desayuno más elaborado de lo habitual. Cuando Valentina apareció, sus ojos aún revelaban el cansancio emocional de la noche anterior. Pero al ver las crepes con fresas y un café espumoso,
una pequeña sonrisa comenzó a asomarse. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó Rosa suavemente. Valentina la miró, aún con un semblante de duda, y respondió, no mucho, solo práctica artística, me gustaría que fuéramos al museo. Hay una exposición que creo que te podría inspirar, propuso Rosa. El silencio en la habitación creció, Valentina vacilaba. Iré si me prometes que no me presionarás a tomar decisiones precipitadas, sugirió Valentina, su voz temblando ligeramente. Rosa sintió una punzada de alegría, no solo porque su nieta aceptó, sino porque había dado un paso al afirmar su propio deseo. El trayecto al museo era un refugio de posibilidades. Rosa notó cómo Valentina se iba animando, mirando por la ventana y sumergiéndose en sus pensamientos. Con cada kilómetro recorrido, la semilla de esperanza parecía germinar. Su corazón se aceleraba al pensar en lo que podía surgir de esa escapada. Al llegar, la atmósfera del museo, con sus grandes espacios y luz filtrada, los abrazó. La primera sala las recibió con obra tras obra, y Rosa la vio sumergirse en cada pieza, como si cada trazo hablara directamente a su ser. Sus ojos se iluminaban, y Rosa sintió como el miedo comenzaba a desvanecerse en la energía del arte. Fue en una instalación abstracta donde Valentina se detuvo, contemplando el mensaje escondido tras los colores y las formas. ¿Qué sientes?, preguntó Rosa, dando un paso más cerca. Siento que hay algo más de mí en cada trazo, respondió Valentina con sinceridad. Es como si cada pieza estuviera contándome que tengo derecho a soñar. Rosa sintió una calentura en el pecho. Ahí estaba Valentina, lista para desafiar su propia indecisión. La chispa que Rosa había encendido comenzaba a tomar forma. Quería que su nieta comprendiera que no era necesario someterse a expectativas ajenas, que podía ser la arquitecta de sus propios sueños. Al salir del museo, Rosa se sintió más ligera, pero aún había un punto crucial que debía abordar con su nieta. Valentina, comenzó, debería decirte algo sobre mi propia historia. Necesitas saber lo que he guardado durante tanto tiempo. El aire se cargó de una nueva tensión, y Rosa sintió que el momento de la verdad había llegado, no solo para Valentina, sino también para ella misma. Las verdades ocultas ya no podían permanecer en la oscuridad. Hay algo en mi pasado que necesito compartir contigo, reveló, notando cómo el rostro de Valentina se llenaba de curiosidad y temor. Ambos sabían que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo, pero se atreverían a enfrentarlo juntas, dejando atrás el peso de los secretos. Rosa se detuvo, midiendo las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Tenía años de experiencias acumuladas, y en su mente, cada una de ellas danzaba como un destello de luz, lista para ser compartida. Cuando era joven, tenía sueños muy diferentes a los que persiguió más tarde, comenzó, su voz temblando ligeramente. El arte siempre fue una parte de mí, pero nunca lo hice mi vida porque creí que había otras cosas que debía priorizar. Sabía que debía ser práctica. Valentina la escuchaba atentamente, su expresión oscilando entre el interés y la incredulidad. Conceder ese momento a su abuela era un acto de valentía, pero, al mismo tiempo, la carga de las expectativas se hacía pesada sobre sus hombros. Rosa continuó, dibujando con sus palabras su propia historia de traiciones al alma y renuncias. Me perdí en el camino, en las sombras de las responsabilidades, y por décadas, dejé de lado mi pasión. Pero ahora, es diferente. Las palabras de Rosa parecían enlazarse con los pensamientos que Valentina había tenido la noche anterior. Es el ciclo de la vida, pensó. Un ciclo donde los sueños se truncan y se siguen patrones que no siempre son elegidos. ¿Y qué pasó después? ¿Luchaste por volver a lo que amabas?, preguntó Valentina, su voz llena de curiosidad. La pregunta era más que un mero interés, era un impulso interno que resonaba, un eco de las ansias de ambas por encontrar claridad en sus propios caminos. Me di cuenta de que nunca es tarde para reconectar con uno mismo. Aunque he sido artista de poco más que dibujos en las servilletas y garabatos en el diario, aún hay vida en mi contexto. La expresión de uno mismo no se agota, simplemente se transforma. Y quise vivenciar eso de nuevo, Rosa respondió con un nuevo ardor. Esa conversación se convirtió en un catalizador, no solo para Valentina, sino también para ella. Cuando miró a Valentina, había una chispa distinta en su mirada.
La joven había pasado de la inseguridad a una atención activa y desbordante. Era evidente que comenzaba a entender que no estaba sola en la lucha por descubrirse a sí misma. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Valentina, su interés transformándose en un reflejo de inquietud. Quiero empezar de nuevo, en un taller de arte o un espacio donde pueda compartir mi esencia. Debo apostar por mí misma, así como tú debes hacerlo, confesó Rosa, sintiendo la intención de liberar a su nieta de los grilletes que ella misma había utilizado en su juventud. La vivacidad que una vez sintió en su corazón comenzaba a renacer. ¿Estás diciendo que deberíamos hacerlo juntas? ¿Crear arte, compartirlo, redescubrirlo juntas? El rostro de Valentina iluminó. Era el tipo de conexión que necesitaban, una invitación a un camino que habían estado buscando durante demasiado tiempo. Rosa asintió, comprendiendo que esta era una oportunidad perfecta para que ambas impulsaran sus pasiones por el arte y el autodescubrimiento. Sí, Valentina. Es hora de poner los sueños en el lienzo de nuestra vida, sin miedo a las expectativas ajenas. Mientras el aire fresco del atardecer las envolvía, un nuevo propósito brotaba entre ellas. El impulso por redirigir sus vidas a través del arte se manifestaba con fuerza, pero una inquietante pregunta permanecía: ¿se atreverían realmente a dar el siguiente paso, a sacar a la luz lo que habían mantenido escondido por tanto tiempo? La nueva misión de Rosa y Valentina apenas comenzaba, titilando como una llama en medio de la oscuridad. Pero la incertidumbre aún acechaba, y había un mundo afuera que seguiría siendo un desafío. Rosa sintió que en este camino tenían mucho que desentrañar, tanto juntas como individualmente. Lo que significaba ser una artista, el sacrificio de los sueños, y la realidad de realizar su pasión estaban por explorarse. Valentina, dijo Rosa, sintiendo que el aire se volvía pesado de posibilidades, deberíamos empezar con un proyecto, pero primero necesitamos encontrar ese rincón entre todas nuestras dudas. La emoción por la creación latía en su interior, pero la verdad aún las aguardaba, para ser descifrada. Sus caminos se entrelazaban, pero estaba claro que llevarían un peso inesperado que cambiaría su vida para siempre. El eco de sus propias historias empezaba a abrir una puerta, a la que estaban a punto de asomarse. ¿Qué debemos descubrir primero?, preguntó Valentina, su tono marcando una delgada línea entre la esperanza y el temor, mientras una esencia de aventura comenzaba a tomar forma. La luz del día se desvanecía lentamente, pero el entusiasmo en el corazón de Rosa no hacía más que crecer. Había mucho en juego, sus miedos y anhelos latentes chocaban en su mente, formando un cóctel de posibilidades y desafíos inminentes. Primero necesitamos enfocarnos en lo que queremos expresar, dijo, la mente en pleno clave de acción. Valentina, consciente de la magnitud del momento, cerró los ojos por un instante, intentando visualizar lo que su abuela había mencionado. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo definimos nuestra voz artística? La incertidumbre era un peso tangible, pero también era un puente, una oportunidad para explorar lo inexplorado. Rosa sonrió de manera serena, un gesto que anneblaba la enseñanza que había abrazado recientemente. Debemos dejarnos guiar por nuestras emociones. Lo que tenemos dentro necesita salir. Puede que no tengamos una dirección clara, pero cada trazo, cada color puede ser un paso hacia nosotros mismas. Era en ese enfoque que veía una chispa de esperanza, una manera de desconectar las expectativas externas con su creatividad interna. Decidieron que, inicialmente, escribirían sobre sus experiencias. Un diario compartido. Con este compromiso, se despojaron de las inseguridades que las habían mantenido al margen de la creación artística. Había que abordar la escritura con sinceridad, sin adulterar sus sentimientos. Rosa trazó en su mente todos esos momentos que habían marcado su vida, aquellos que habían dado forma a sus decisiones, tanto buenas como malas. Luego, empezó el proceso de escritura en su cocina pequeña, donde ambos mundos, el de Rosa y el de Valentina, podían fusionarse en un espacio seguro. Se sentaron con lápiz en mano, la hoja en blanco era casi un reflejo de sus miedos. Sin embargo, para Rosa, ese silencio inicial pronto se convirtió en un terreno fértil donde la vulnerabilidad germinaba. Empezó a escribir sobre un viejo diario que había encontrado años atrás, en el que había plasmado anhelos de su juventud. Quiero recordar mi amor por el arte,
Valentina, murmuró con el lápiz en mano, sintiéndose empoderada por su verdad. Su mirada buscó la de su nieta, quien ahora escribía velozmente, dejando que las palabras fluyeran sin censura. Era el eco de sus propias esperanzas reviviendo. Al principio, cada palabra que emergía de sus plumas era un acto de valentía, una desnudez emocional que incrementaba la conexión entre ambas. Así, el espacio se llenó de risas, llantos y momentos que parecían aterrizar en ese papel. Las horas pasaron volando. Rosa se dio cuenta de que aquel encuentro era más que un acto de creación, era un proceso de sanación, donde empezaban a sacudirse las sombras del pasado. En el camino, ambas comenzaron a comprender sus luchas vitales. Valentina enfrentaba sus dudas sobre su futuro, mientras Rosa se veía ligada al miedo de volver a un camino que había abandonado hace tanto. Al compartir esas luchas, la comprensión entre ellas se profundizó. Valentina, con mirada reflexiva, rompió el silencio. Quizás, lo que buscamos es la aceptación de nosotras mismas, ¿no? Tal vez el arte nos ayude a enfrentar lo que más tememos. La valentía que estaba tomando forma en la voz de su nieta hizo que Rosa sintiera un aliento fresco de energía. Sí, Valentina, y necesitamos atrevernos a ser vistas, a ser escuchadas. Aunque la aventura y el viaje iban tomando un camino de iluminación, la verdad latente también las desafiaba a ir más allá de lo superficial. ¿Qué pasará después de esto? ¿Cómo vamos a llevar nuestros descubrimientos a la realidad?, preguntó Valentina con una mezcla de desafío y temor. La inquietud levantaba una nueva capa de tensión. Rosa no tenía todas las respuestas, pero en ese instante se dio cuenta de que la verdadera misión apenas comenzaba. Quizás, deberíamos considerar un proyecto donde nuestra voz se escuche más allá de nosotras, dijo, sintiendo el pulso acelerado de la idea. Podrían crear una exposición, algo que capturara su esencia juntas, en una forma de arte que hablara por sí mismas, mientras la atmósfera de conexión vibrante pero incierta las envolvía, un hilo de luz brillaba en el horizonte. Sin embargo, la pregunta resplandecía en el aire denso y lleno de posibilidades. ¿Podrían realmente dar ese paso, enfrentarse a los ojos del mundo y permitir que sus historias fueran vistas? Nos enfrentaremos a más que nuestras propias dudas, ¿verdad?, murmuró Valentina, mientras el murmullo de su propio miedo resonaba fuerte en la penumbra. Así, la aventura estaba destinada a tomar giros inesperados, y el eco de su pregunta todavía flotaba, dejando a ambas en una expectativa palpable, con el camino apenas dibujado, y sin saber si estaban listas para cruzarlo. Rosa se sentó en la cocina, el aroma del café aún flotando en el aire, mientras su mente procesaba las palabras de Valentina. Había algo profundamente significativo en la idea de compartir su historia, de dejar que la vulnerabilidad se manifestara en una forma tangible. Cada letra que pasaba al papel no solo era un reflejo de su pasado, sino también una construcción de su futuro. Esa idea, de ser vistas y escuchadas, resonaba dentro de ella, como un eco de lo que había olvidado durante años. Con el cuaderno abierto y el lápiz en mano, Rosa decidió dar un paso más. Se retó a sí misma a escribir no solo sobre su amor por el arte, sino sobre los momentos que la habían hecho sentir como un fracaso. Esa crónica de su vida sería su primer gran paso para despojarse de las cadenas que la mantenían prisionera en la autoduda. La hoja en blanco dejó de ser solo un reflejo de miedo, se convirtió en una oportunidad de liberarse. Hoy escribiré sobre la vez que dejé de creer en mí misma, se susurró, sintiendo que el corazón latía más fuerte. Recordó aquel día, hace años, cuando una crítica destructiva había apagado su pasión por pintar. La decepción y la vergüenza se entrelazaban en su memoria, pero ahora, esas sombras se tornaban en palabras que necesitaban ser contadas. Mientras Rosa escribía, su mirada se desvió hacia Valentina, quien estaba absorta en su propio mundo. La joven también estaba lidiando con el peso de las expectativas, y Rosa entendía que, aunque el arte podía ser un camino, las versiones de ambas, madre e hija en diferentes etapas de la vida, eran igualmente frágiles y complejas. Con cada trazo, el aire se llenaba de una nueva energía. Rosa levantó la mirada hacia su nieta y notó algo que no había apreciado antes, la determinación. Valentina parecía haber comenzado a encontrar su propia voz. Era en ese momento que Rosa se dio cuenta de que su trabajo no era solo un proceso de sanación personal,
era también un camino para empoderar a Valentina a que se viera reflejada en lo que creaban juntas. Valentina, ¿quieres contar algo que ha sido importante para ti? Quizás escribir sobre lo que sientes en este momento pueda ser tu propia forma de arte, sugirió, consciente de que abrir un espacio para que Valentina compartiera su historia podía ser importante para su crecimiento. Valentina miró a su abuela y, tras un instante de duda, asintió. Con sus palabras comenzaron a fluir las dudas, las inquietudes sobre su futuro, y así, poco a poco, su voz adquiría un peso. Estas eran cosas que necesitaba expresar, pero que hasta entonces había guardado celosamente. No sé si estoy lista para enfrentar al mundo, admitió, con una mezcla de temor y determinación en su tono. Rosa se sintió inspirada por la vulnerabilidad de su nieta. Me atrevería a decir que este era el inicio de una nueva etapa no solo en el arte, sino también en su relación. Hablando con sinceridad, Rosa se sintió empoderada por la fuerza que emanaba de Valentina. Quizás juntas podían trazar un camino hacia adelante que transformara su miedo en fortaleza. Todo proyecto grande comienza con un paso pequeño, Valentina, respondió Rosa, mirando con aprecio a la joven que se sentaba junto a ella. Podemos apoyarnos mutuamente. Si te sientes insegura, hagámoslo juntas. Cada sentimiento es válido. Los minutos avanzaron, y al fondo de su mente, un pensamiento inquietante empezó a tomar forma. ¿Era posible que, al enfrentarse a sus miedos, estuvieran también desafiando la percepción del resto? La mirada de Valentina mostraba una chispa de desafío, una mezcla entre temor y el impulso de no rendirse. Eso les unía, entendiendo que su viaje no solo era artístico, sino profundamente personal. Sin embargo, en medio de ese despertar creativo, Rosa sintió un escalofrío de incertidumbre. La pregunta no respondida flotaba entre ellas. ¿Podrían superar la crítica y la percepción de su entorno? La paleta de colores que habían comenzado a mezclar requería, indudablemente, enfrentar no solo sus propios retos, sino también la reacción del mundo afuera. Tal vez deberíamos planear algo más, algo que lo lleve más allá de estas hojas, continuó Rosa, su voz cargada de expectación, mientras una inquietud casi palpable comenzaba a crecer a su alrededor. ¿Qué tal si damos un paso más y buscamos un lugar donde mostrar lo que hemos compartido? Ambas se miraron, la conexión se hacía más intensa, pero también el peso de la decisión era evidente. Hacia donde se presentarían sus historias, qué desafío realmente representaría mostrar su vulnerabilidad. Los ojos de Valentina reflejaban un cóctel de emoción y temor. ¿Estamos dispuestas a hacerlo?, cuestionó la joven, mientras la tensión acumulada daba un giro intrigante a su viaje. La búsqueda de su voz artística se tornaba en un desafío mucho más grande y se apoderaba de sus pensamientos, dejando en el aire una excitante incertidumbre. La idea de llevar sus historias más allá de la intimidad de la cocina emocionaba a Rosa, pero también la llenaba de una angustiosa incertidumbre. La vulnerabilidad tenía un precio, y en ese momento, plantarse frente al mundo significaba exponerse a las heridas del pasado, a las críticas que una vez habían silenciado su voz. Sin embargo, al ver la firmeza en los ojos de Valentina, un atisbo de determinación se encendió en su pecho. Sí, hagámoslo, respondió Rosa, sintiendo que la decisión la transformaba en ese instante. Podemos buscar un espacio pequeño, quizás una galería local o un café que apoye el arte emergente. Lo que sea necesario para dar el siguiente paso. La imagen de sus obras compartiendo un espacio físico empezaba a tomar forma en su mente. ¿Acaso no era ese el camino que había dejado de lado por tanto tiempo? La decisión de arriesgarse exigía más que la simple organización de una exposición. Rosa sabía que estaba comenzando un viaje que la obligaría a confrontar sus más profundos temores y heridas emocionales. Esa búsqueda de un espacio físico para sus historias también requería de un profundo escrutinio de su identidad como artista. ¿Era realmente lo que quería mostrar? ¿Había algo en su vida que no había compartido y que necesitaba ser expresado para sentirse completa? Tal vez podríamos incluir una exposición de escritos y arte, algo que cuente nuestra historia juntas, sugirió Rosa, permitiendo que la idea fluyera. Podríamos hacer una serie de piezas que representen nuestras luchas, nuestras victorias y, sobre todo, las historias que han dado forma a nuestras vidas. Valentina escuchaba atentamente y, a medida que su abuela hablaba, su mirada se llenó de posibilidades.
La incertidumbre que una vez la paralizó comenzaba a desvanecerse. Sentía cómo las palabras de Rosa tejían un puente entre sus emociones y sus aspiraciones. Cada sugerencia que hacía su abuela se convertía en un ancla de coraje. Valentina no quería limitarse. Ella quería explorar su propio arte, su propia voz. Con firmeza, Valentina afirmó: no solo quiero mostrar mi trabajo, quiero que sean nuestras historias las que hablen. Esa frase resonó como un eco, un compromiso implícito hacia la colaboración. Se sentía como si ya no fueran solo abuela y nieta, sino dos artistas en un mismo camino, dispuestas a enfrentar el mundo junto a su vulnerabilidad. Ambas comenzaron a trazar una lista de ideas para el evento, desde temas y títulos hasta las piezas que podrían presentar. Rosa sintió como su corazón se llenaba de una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Sería suficiente su trabajo? ¿Cómo reaccionaría el público? La voz de la autoduda empezaba a murmurar en el fondo de su mente, pero la chispa que había encendido su relación con Valentina la empujaba hacia adelante. Sin embargo, mientras continuaban hablando, Rosa no pudo evitar pensar en las voces del pasado que habían intentado aplastarla. La crítica a la que había estado expuesta años atrás aún resonaba de forma inquietante. De pronto, se dio cuenta de que este proyecto no era solo una oportunidad para mostrar su arte. Era una batalla contra los fantasmas del pasado que amenazaban con arruinar el presente. Tal vez debamos practicar lo que vamos a decir, como queremos presentar nuestras historias, sugirió Rosa, sus manos inquietas sobre la mesa. Cada palabra que salía de sus labios cargaba el peso de una lucha interna. Valentina sentía, con la vista fija en su abuela. Ambas se daban cuenta de que no solo tenían que ser valientes al presentar su arte, sino también al compartir la narrativa detrás de ella. El miedo, los fracasos, y los momentos de triunfo necesitaban un espacio de resonancia. Podría ser liberador, Rosa. Esto puede ser una forma de cerrar heridas, dijo Valentina, despidiéndose del miedo con una resolución tranquila. La joven estaba lista para plantear su voz al mundo, terminar de definir quién quería ser. En el fondo, ambas sabían que este paso las empujaría a un terreno inesperado. La pregunta que pronto rondaría sus pensamientos era: ¿estaban realmente listas para enfrentar las reacciones de quienes las rodeaban? Rosa sintió un escalofrío a su espalda, la fuerza del cambio interpelaba su existencia. Tenían que poner en pausa sus dudas y tomar la decisión de avanzar. Iremos juntas, Valentina. Como siempre, prometió Rosa, apretando suavemente la mano de su nieta, mientras la intensidad del momento se apoderaba del aire. Pero, a medida que la conversación avanzaba, un nuevo pensamiento inquietante fue surgiendo en su mente: ¿qué pasaría si la crítica volvía a hacerse presente de manera más fuerte que nunca? La vida parecía retar su valentía con cada nueva decisión. Las siguientes horas se convertirían en una prueba de fuego. ¿Sabes? Hay algo más que me inquieta, empezó Rosa, mientras la tensión crecía en el aire. ¿Era posible que su lucha por el reconocimiento y la aceptación también confrontara viejos miedos que habían permanecido dormidos demasiado tiempo? La presión de este nuevo desafío se enredaba en su corazón. Sin embargo, había una certeza: el camino hacia adelante prometía ser aún más complejo de lo que habían imaginado. Rosa se levantó de la mesa, la ansiedad mariposeando en su estómago. El aire parecía denso, como si cada respiración le recordara lo que estaba en juego. Caminar por el pequeño pasillo de su casa se convirtió en un ejercicio de introspección. Cada paso resonaba en su mente como un tambor, marcando el ritmo de sus pensamientos sobre la exposición. Decidió que necesitaba buscar inspiración, algo que podía guiarla en el proceso de comprender lo que realmente quería compartir. Se dirigió a la cocina, su santuario. Aquí, entre ollas y sartenes, el calor del fuego le recordaba su infancia. Se detuvo frente a la estufa, donde solía experimentar con ingredientes, creando recetas que contaban historias de su vida. Se dio cuenta de que, al igual que sus platos, sus obras de arte estaban llenas de matices, influencias y herencias que esperaban ser descubiertas. Pero, ¿cómo podría comunicar eso al mundo sin sentir que se expone demasiado? Mientras comenzaba a calentar agua para un té, sus pensamientos regresaron a Valentina. La chispa de determinación en los ojos de su nieta le daba fuerza, pero también la inundaba de una presión abrumadora. ¿Cómo puedo ser un ejemplo para ella?, se preguntó.
Si quería que Valentina se sintiera segura de su voz, debía enfrentar sus propios miedos con valentía. Sus manos se movían automáticamente, pero su mente estaba viajando. ¿Este proyecto es realmente sobre el arte?, cuestionó, sintiendo el peso de su propio miedo a la crítica. Las dudas la acechaban, ahogando su deseo por mostrar su creatividad. De repente, la imagen de un lienzo en blanco apareció en su mente. ¿Acaso no era esta su propia oportunidad de pintar su vida con sus palabras y experiencias? Se dio cuenta de que estaba a punto de dar un paso hacia la autenticidad, y eso requería una revisión profunda de lo que había guardado en su interior. Con la taza de té en mano, Rosa se sentó en el borde de la mesa, contemplando el vasto vagón de historias que había acumulado. Reflexionó sobre las experiencias que habían moldeado su vida, el dolor de perder a su esposo, la tristeza de los fracasos personales, los triunfos inesperados que la habían llevado a ser quien era. Todo ello, convertido en arte, decidió que el primer paso era trabajar en su narrativa. Soportar sus propios temores y sanarlos a través de sus creaciones. Se acercó a su escritorio y desenrolló un viejo cuaderno. Con su lápiz, comenzó a escribir, desnudando su alma en el papel. Las palabras fluían, rompiendo las barreras que la limitaban. Era un diálogo interno que la estaba llevando al descubrimiento de su propia voz. Mientras tanto, Valentina había estado observando a su abuela desde la entrada de la cocina. La determinación en la mirada de Rosa era contagiosa. Veía cómo sacaba esa fuerza que parecía tener guardada, un impulso que ella misma anhelaba encarnar. Esa conexión profunda las unía a través del arte. Sin embargo, Valentina también sintió un leve escalofrío. Se dio cuenta de que su propia lucha era poderoso, ya que temía que su trabajo simplemente no alcanzara el nivel de su abuela. Quizás yo también deba empezar a escribir, murmuró para sí misma. Ella había explorado la pintura, pero aún no había revelado sus pensamientos y sentimientos más profundos. Se sintió impulsada a encontrar su propia voz, así que decidió tomar su cuaderno y abrió una página en blanco. ¿Qué tengo para contar?, se cuestionó, mientras la tinta comenzaba a fluir. Ambas, en sus respectivos espacios, comenzaron a explorar la vulnerabilidad a través de la escritura, cada una buscando su propio estilo y voz. El arte no era solo una forma de expresión, sino una manera de sanarse. Cuando se unieron de nuevo, Rosa notó el brillo en los ojos de Valentina. Había algo diferente, como si la joven había comenzado a abrazar sus propios fantasmas. ¿Te gustaría que compartiéramos lo que hemos escrito?, preguntó Rosa. La idea de abrir sus corazones juntas resultaba abrumadora, pero también liberadora. Podría ser un buen ejercicio para enfrentar la exposición, ver cómo se sienten nuestras historias juntas, sugirió. Valentina sonrió con entusiasmo, pero los nervios se agolpaban al mismo tiempo. ¿Estaban listas para mostrar sus vidas, crudas y auténticas, al mundo? Mientras se preparaban para compartir sus escritos en un espacio seguro, un nuevo impulso se apoderó de ellas. Hay una historia que quiero contar, afirmó Valentina, tomando la iniciativa. Es sobre cómo nos construimos, abuela. Sobre la fuerza que encontré en ti. Rosa sintió una punzada en su pecho, combinando miedo y orgullo. El diálogo se abría hacia un futuro completamente nuevo donde la colaboración era el eje central de su desarrollo. Pero en el fondo, la inquietud no se desvanecía. ¿Realmente estaban preparadas para recibir el eco de su vulnerabilidad? Con esa interrogante flotando en el aire, pensaron en la exposición. Había mucho en juego, y el verdadero desafío apenas comenzaba a hacerse evidente. ¿Se atreverían a desnudarse emocionalmente ante el mundo, arriesgando nuevamente su voz y su arte? La siguiente etapa de su viaje estaba en el horizonte, y la presión comenzaba a sentirse como un peso palpable en sus corazones. ¿Serían capaces de soportar el impacto de sus propias verdades expuestas? El rayo de luz que entraba por la ventana iluminaba la mesa de la cocina, revelando papeles dispersos y los cuadernos abiertos que declararían sus secretos. Rosa se sentía en el umbral de algo monumental, no solo en su vida, sino también en la de Valentina. La conexión que ambas habían comenzado a forjar mediante sus escritos despertaba una mezcla de emoción y temor en ella. Sabía que cada palabra escrita conllevaba consigo una carga de vulnerabilidad que, por fin, empezaba a liberar,
pero también se preguntaba si esa exposición las uniría o las volvería más frágiles. Estaba consciente de que la historia de su vida, contada en primera persona, podría ser una revelación no solo para los demás, sino para ella misma. La pérdida, la lucha, el amor, todo se entrelazaba en un tapiz que había permanecido oculto por años, cosechado en su interior por el miedo a ser juzgada. Pero ahora, al sentarse con Valentina, ella se sentía lista para compartir no solo el arte, sino el alma de quien era. Abuela, comenzó Valentina mientras se acomodaba en la silla frente a Rosa, ¿qué te gustaría contar en tu historia? La pregunta resonó en la mente de Rosa como un eco. ¿Qué era lo que realmente quería documentar? La idea de compartir su historia, como mínimo, era un acto de audacia. Pero lo que realmente la inquietaba era cómo esos recuerdos se entrelazarían con la vida de su nieta, sopesó la pregunta. Había pasado tanto tiempo tratando de mantener sus sentimientos dentro del frágil armazón del pasado, temiendo que al articularlos se arruinaran. Tal vez lo que más importa es cómo he aprendido a ver la belleza en los momentos de dolor, respondió al fin, sintiendo que esa era la esencia que deseaba plasmar. Valentina observaba atentamente, la curiosidad brillando en sus ojos. Rosa podía captar la chispa de descubrimiento reflejada en el rostro de su nieta, lo que la animaba a seguir. Durante los días siguientes, las sesiones de escritura se transformaron en un ritual compartido. Cada una trajo su cuaderno, como un escudo y una varita mágica, dispuestas a desenterrar sus profundas emociones. Valentina compartía relatos sobre sus inseguridades como artista en un mundo que parecía aplastarlas. Rosa, a su vez, revelaba su pasado y los fracasos que la habían acobardado. La literatura se convertía en un espejo, reflejando tanto lo que habían sido como lo que aspiraban a ser. En una de esas sesiones, Rosa se encontró atrapada en sus recuerdos. Mientras describía un momento de intenso dolor, la tristeza la invadió y las palabras fluyeron de manera que no había previsto. Perder a tu abuelo fue desgarrador, confesó, su voz temblando. Sentí que una parte de mí se había marchado. Aprendí a vivir con esa ausencia, pero también a encontrar luz en los lugares más oscuros. La habitación contenía su silencio, una burbuja en la que ambas procesaban la profundidad de la revelación. Valentina la miraba, empapándose de cada palabra, de cada emoción que su abuela escupía con valentía. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta inquietante comenzaba a crecer como sombra. ¿Estaba realmente preparándose para mostrar esas verdades al mundo? La exposición era un arma de doble filo, podría significar liberación, pero también el enfrentarse al juicio ajeno. Esa misma tensión hizo eco en su escritura y se sintió obligada a cuestionar, ¿qué pasaría si el público no entendiera su mensaje? Esa noche, mientras revisaba lo que habían escrito, Rosa se percató de que Valentina también estaba sumida en sus pensamientos. ¿Te asusta compartir lo que hemos creado?, preguntó, sintiendo que la joven tenía el mismo peso en su pecho. A medida que Valentina asintió con la cabeza, Rosa tomó una decisión, no podían dar marcha atrás. Ese camino hacia la exposición era su boleto para sanarse y crecer juntas. Cuando escribes, no solo traes a la luz tus miedos, también compartes tu fortaleza, le dijo Rosa, tratando de dar ánimo. Aunque el miedo nos impida hablar, no podemos dejar que nos controle. Debemos enfrentarlo. Ambas sintieron que estaban a punto de cruzar un umbral. La próxima fase de su viaje no solo iba a ser un ejercicio de escritura. Iban a compartir sus obras. Todo lo escrito en esas páginas del cuaderno era un vínculo entre sus almas, pero también una batalla contra sus limitaciones internas. Las palabras estaban contando su historia, pero ¿serían capaces de dejar que el resto del mundo escuchara esa voz compartida? La mirada de Valentina enjungeaba una mezcla de incertidumbre y determinación. En sus corazones, sabían que necesitaban ese salto. Y así, mientras se preparaban para abrirse al mundo, una decisión formulada se cernía en la distancia: compartir su trabajo, su verdad y enfrentar el inminente reto de la exposición. Rosa miró a Valentina y, en ese instante, reconoció que la fortaleza de una ya no solo dependía de sí misma. ¿Podrían estas mujeres unirse para desafiar la idea de que el miedo las definía? El eco de esa posibilidad reverberaba en sus mentes, sirviéndoles de recordatorio del camino magnífico y aterrador en el que se embarcarían.
La exposición fue un éxito resonante, un triunfo que ambas nunca habrían imaginado. La sala estaba llena de rostros curiosos, muchos de ellos desconocidos, pero cada uno de ellos sostenía el hilo que unía sus historias. Valentina, con el corazón latiendo fuerte, observaba cómo las personas se detenían ante sus obras. Había una cámara presente, capturando cada reacción de admiración, y lo que comenzó como un rincón de vulnerabilidad se transformó en un espacio de celebración. Rosa, por su parte, experimentó una sensación de liberación personal. Al ver a las personas emocionarse frente a sus creaciones, sintió que cada trazo, cada palabra había encontrado su lugar en el mundo. Había tenido miedo de mostrarse, de abrir su pasado, pero ahora, cada historia compartida se sentía como una victoria. Las palabras que había escrito, los recuerdos que había expuesto, se convirtieron en puentes hacia el entendimiento y la empatía. Al final de la noche, mientras desmontaban las obras, Rosa y Valentina se miraron, ambas con una mezcla de lágrimas y risas. Habían enfrentado sus propios miedos, y eso las había llevado a descubrir no solo su pasión por el arte, sino también la fortaleza de su relación. Valentina, en particular, se sentía renovada. Había tenido la oportunidad de mostrar su verdadero yo, y la respuesta del público había sido un abrazo cálido para su espíritu creativo. «No puedo creer que lo hicimos, abuela», exclamó Valentina, su voz llena de emoción. «Mostrar nuestras historias, compartir nuestro arte. Ha sido transformador. Sí, querida», respondió Rosa, su voz temblorosa por la emoción. «Nunca pensé que encontraría mi voz en esta etapa de mi vida, pero aquí estamos, más fuertes que nunca». Se abrazaron, sintiendo cómo la conexión había florecido en algo hermoso y eterno. A partir de ese momento, ambas decidieron que su viaje no terminaba ahí. Con la isla de creatividad recién descubierta, comenzaron a planear un taller de arte, un espacio donde no solo enseñarían técnicas, sino que también brindarían un refugio para otros que, como ellas, luchaban con sus propias inseguridades. La idea resonaba en su interior, crear un espacio donde las historias se entrelazaran y se apoyaran mutuamente. Rosa sintió que, al final, había logrado reconciliar sus propias luchas con las de su nieta. La presión que había sentido durante toda su vida para ser una mujer fuerte se había transformado en una poderosa transformación, donde la vulnerabilidad se había convertido en su mayor fortaleza. Valentina, por su parte, había dejado de lado la sombra de las expectativas ajenas, abrazando su camino artístico como una forma de vivir, de expresar su esencia. Ambas se dieron cuenta de que el arte no solo era una forma de sanación, sino también un vehículo para ayudar a otros. Juntas, habían dado un paso hacia un futuro que, aunque incierto, les prometía llenarse de significado y autenticidad. Mientras se preparaban para su próximo paso, Rosa miró hacia el horizonte y sonrió. Había encontrado su voz, no solo para sí misma, sino también para su nieta. Aquel día marcado por el coraje, la revelación y la conexión las había transformado por completo. Juntas pudieron demostrar que los sueños, esas raíces profundas que a veces se olvidan, pueden florecer en los momentos más inesperados. El arte era su lenguaje, y el amor entre abuela y nieta su motor más poderoso. Con confianza renovada y corazones libres de cargas pasadas, estaban listas para recibir cualquier aventura que la vida les deparara. Ahora, tú también puedes ser parte de esta transformación. No esperen ni un segundo más para unirse a nuestras historias. Súmate a la comunidad suscribiéndote inmediatamente al canal para no perderte las siguientes historias emotivas y exclusivas. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que lleguemos más lejos. No olvides comentar tus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar unidos en esta travesía. Actúa ahora.